Introducción al estudio bíblico de Apocalipsis 1. El libro de Apocalipsis es, quizás, el más fascinante y complejo de toda la Escritura. Es el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 de Cristo, mientras estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de su fe en Jesucristo. En ese lugar de soledad y persecución, Juan recibió una de las revelaciones más gloriosas jamás concedidas a un ser humano. Una visión directa de Jesucristo glorificado y del futuro que aguarda al mundo. ¿Por qué se llama Apocalipsis? La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa quitar el velo o revelar lo oculto. Este libro no está destinado a ser un enigma incomprensible, sino una revelación. Dios le muestra a su iglesia lo que sucederá al final de los tiempos, pero sobre todo, quién es Jesucristo en su gloria, poder y victoria. ¿Por qué fue escrito? Apocalipsis fue escrito en un tiempo en que la iglesia enfrentaba persecución feroz bajo el imperio romano. Muchos creyentes estaban siendo martirizados y otros vivían con temor. Dios, en su amor, le dio a Juan esta visión para fortalecer la fe de los cristianos perseguidos, revelar el plan final. Cristo vence, y su pueblo con él. Recordar que la historia no está en manos de los hombres, sino de Dios. ¿Cómo debemos leerlo? Apocalipsis es un libro profético y simbólico. Mezcla imágenes celestiales, números cargados de significado espiritual y descripciones que apuntan a realidades eternas. Para entenderlo debemos leerlo cristocéntricamente. Todo gira en torno a Jesucristo. Con humildad, aceptando que algunas visiones no se interpretan de inmediato. Con esperanza. No es un libro de terror, sino de victoria para el pueblo de Dios. El mensaje central del capítulo 1. El capítulo 1 es la puerta de entrada al libro. Antes de hablarnos de juicios, bestias o eventos finales, nos presenta a Jesucristo en su gloria suprema. Este capítulo nos recuerda que el Apocalipsis no trata principalmente de lo que el mundo hará, sino de lo que Cristo hará como Señor de señores. Con esto en mente, podemos comenzar a estudiar verso por verso, sabiendo que cada palabra en este libro fue inspirada para fortalecer nuestra fe, prepararnos para el futuro y mostrarnos a Jesús como el vencedor absoluto. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1:1. ¿Qué es Apocalipsis? El término Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa quitar el velo o revelar lo oculto. Es decir, este libro no pretende confundir, sino mostrar lo que antes estaba escondido, el plan final de Dios y, sobre todo, la gloria de Jesucristo. Por eso, este libro no es solo una lista de eventos futuros, sino una revelación centrada en Cristo, el Cordero, el Juez, el Rey que regresa. 2. La revelación de Jesucristo. Esta frase puede entenderse de dos formas. Revelación que proviene de Jesucristo. Él la comunica. Revelación acerca de Jesucristo. Él es el contenido. Ambos sentidos son correctos. Jesús es el autor y el tema. Todo lo que sigue, juicios, símbolos, promesas, apunta a Él. Este no es un libro sobre el anticristo, las bestias o el caos del fin de los tiempos, sino sobre el Señor Jesucristo glorificado y reinante. 3. Que Dios le dio. Aquí vemos una cadena de revelación. El Padre da la revelación a Jesucristo. Jesucristo la transmite por medio de un ángel. El ángel la comunica a Juan. Juan la entrega a los siervos de Dios. Esto refleja el orden divino. El Padre revela al Hijo y el Hijo comunica a sus siervos por medio de mensajeros celestiales. Así como Jesús dijo en los Evangelios, «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió».
Juan 7:16. Aquí se reafirma la perfecta unidad entre Padre e Hijo. 4. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El propósito del libro es manifestar lo que vendrá. La palabra siervos viene del griego doulos, que significa esclavos consagrados, no creyentes nominales. El Apocalipsis es para quienes obedecen a Cristo y viven atentos a su voluntad. La frase «deben suceder pronto», griego entachei, puede significar que los eventos ocurrirán en breve o que, cuando comiencen, se desarrollarán rápidamente. En cualquier caso, la intención es transmitir urgencia. Lo que Dios ha decretado no fallará. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. El papel del ángel es fundamental. Como en Daniel y Zacarías, los ángeles actúan como mediadores de visiones proféticas, guiando y explicando. La palabra declaró, semaino, indica que el mensaje será transmitido mediante signos y símbolos. Por eso, el libro mezcla imágenes celestiales, números, colores y metáforas. Es un lenguaje profético cargado de significado espiritual. A su siervo Juan. El destinatario es Juan, tradicionalmente identificado como el apóstol, ya anciano y exiliado en Patmos. Al llamarse siervo, doulos, Juan se coloca en posición de humildad y obediencia, recordando que las revelaciones más grandes son dadas a los que sirven fielmente. 7. Conclusión teológica. Este primer versículo establece el tono de todo el libro. Es revelación, no misterio. Es cristocéntrico, no centrado en el miedo. Es para siervos fieles, no para curiosos. Es urgente, no opcional. Es simbólico, pero verdadero. Apocalipsis comienza mostrándonos que todo lo que veremos, los sellos, las trompetas, los juicios y la gloria final, es parte de un plan soberano de Dios, comunicado por medio de Cristo, para preparar a sus siervos para el final de los tiempos. Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1:2:1, que ha dado testimonio. La palabra testimonio aquí proviene del griego martiria, de donde viene nuestro término mártir. Significa dar evidencia o certificación de algo como verdadero, incluso a costa de la vida. Juan no escribe como un filósofo que especula, sino como un testigo ocular que afirma haber recibido directamente esta revelación de parte de Dios. Este dar testimonio tiene dos implicaciones. 1. Es un acto legal. Juan declara como si estuviera en un tribunal, asegurando que lo que vio y escuchó es verdadero. 2. Es un acto de compromiso personal. Su testimonio está respaldado por su vida. De hecho, Juan estaba exiliado en Patmos por mantenerse fiel a este testimonio. Apocalipsis 1:9. Así, el Apocalipsis no es producto de imaginación ni alegoría humana. Es un testimonio fiel y real de lo que Dios le mostró a Juan, de la palabra de Dios. El primer objeto de este testimonio es la palabra de Dios. Esta frase en el Nuevo Testamento se refiere principalmente a la revelación divina en general, pero aquí toma un énfasis particular. Juan es portador del mensaje que Dios ha decidido revelar sobre el fin de los tiempos. Esto significa que lo que Juan escribe no es opinión personal, sino palabra directa de Dios. Tiene autoridad absoluta porque su origen es divino. Debe ser creído y obedecido porque no proviene de un hombre, sino del Creador. Y del testimonio de Jesucristo. Aquí se presenta la segunda dimensión del testimonio. Jesucristo mismo es tanto el mensajero como el contenido del mensaje. Este testimonio de Jesucristo puede entenderse de dos maneras. 1. El testimonio que Jesucristo da, lo que Él mismo comunica al mundo por medio de Juan. 2. El testimonio acerca de Jesucristo, la revelación que muestra quién es Él realmente, el Alfa y la Omega, el Señor de gloria, el vencedor final sobre el mal.
Ambos sentidos son válidos. Jesús es el que revela y el que es revelado. Lo que Juan escribe no es su visión personal sobre Cristo, sino la visión que Cristo mismo quiso mostrarle a la iglesia. Y de todas las cosas que ha visto, este es un detalle clave. Juan no transmite ideas, sino lo que ha visto con sus propios ojos. Como en su Evangelio, Juan 1.14, 1 Juan 1.1.3, él enfatiza que fue testigo ocular de los eventos. En el contexto de Apocalipsis, lo que ha visto incluye visiones del Cristo glorificado, capítulo 1. Mensajes dirigidos a las iglesias, capítulos 2-3. Cenas celestiales, capítulos 4-5. Juicios, sellos, trompetas y copas. La victoria final del Cordero y la creación renovada. Cada visión es real, vivida y experimentada por Juan en el Espíritu, no un producto de su imaginación. Por eso, el Apocalipsis tiene tanta fuerza. Es el relato directo de un testigo de la gloria de Cristo y del plan final de Dios. 5. Conexión teológica. En este versículo vemos tres pilares que sostienen el libro entero. La palabra de Dios, el fundamento. El testimonio de Jesucristo, el centro. Lo que Juan ha visto, el medio por el cual lo recibimos. Este triple testimonio garantiza la confiabilidad del Apocalipsis. No se trata de un texto simbólico sin raíz, sino de una revelación que combina la autoridad de Dios, la persona de Cristo y la experiencia directa del apóstol. 6. Aplicación para nosotros. Si Juan fue llamado a dar testimonio de lo que vio, los creyentes también estamos llamados a dar testimonio de Cristo en nuestro tiempo. Así como él no cayó la verdad, aunque le costó el exilio, nosotros debemos vivir como testigos fieles en medio de un mundo que rechaza el mensaje de Dios. Este versículo también nos desafía a recibir la palabra de Apocalipsis con reverencia, no como un libro de curiosidades, sino como testimonio sagrado que debe transformar nuestra fe y prepararnos para el regreso de Cristo. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3-1. Una bendición especial. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que inicia con una bienaventuranza explícita para quienes lo leen, lo escuchan y lo obedecen. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa dichoso, feliz, bendecido. No es una felicidad superficial, sino una dicha profunda que proviene de estar en sintonía con Dios y su voluntad. Esto nos enseña que Apocalipsis no fue escrito para asustarnos, sino para bendecirnos. Aquellos que lo estudian con un corazón abierto reciben fortaleza, esperanza y fe, incluso cuando describe juicios y catástrofes. 2. El que lee y los que oyen. En el siglo I, la mayoría de los creyentes no tenía acceso a copias personales de las Escrituras. Por eso, las iglesias se reunían y alguien leía en voz alta, mientras los demás escuchaban. Juan, inspirado por el Espíritu, incluye ambos grupos. El que lee, el mensajero, y los que oyen, la congregación. Esto subraya algo importante. La palabra de Dios está destinada a ser proclamada públicamente. Escucharla juntos en comunidad fortalece la fe de la iglesia. Hoy, esta bendición aplica tanto a quienes leen personalmente el libro como a quienes lo escuchan en enseñanzas o predicaciones. 3. Las palabras de esta profecía. Juan llama al Apocalipsis una profecía, lo que implica que 1. Es mensaje divino, no proviene de la mente de Juan. 2. Revela el futuro, muestra lo que sucederá antes del regreso de Cristo. 3. Exige una respuesta. La profecía no es solo información, sino una llamada al arrepentimiento, a la preparación y a la fidelidad. Así como los profetas del Antiguo Testamento llamaban al pueblo a volverse a Dios,
El Apocalipsis nos llama a permanecer firmes y puros mientras esperamos el retorno del Señor. 4. Y guardan las cosas en ella escritas. Aquí está el núcleo del versículo. No basta con leer o escuchar. Hay que guardar. El verbo griego tereo significa vigilar, custodiar, obedecer con cuidado. No se trata de almacenar información en la memoria, sino de vivir conforme a lo revelado. Apocalipsis no fue escrito para satisfacer curiosidades sobre el fin del mundo, sino para transformar nuestra manera de vivir, llamándonos a perseverar en la fe, invitándonos a vivir en santidad, preparándonos para el regreso de Cristo, porque el tiempo está cerca. Esta frase es clave. El tiempo aquí se traduce del griego kairos, que significa el momento oportuno, el tiempo señalado por Dios. Y dice que está cerca, en gis, lo que transmite inmediatez. Algunos podrían cuestionar, si Juan escribió esto hace casi 2000 años, ¿cómo puede estar cerca? Pero desde la perspectiva divina, el regreso de Cristo es el siguiente gran evento en el plan de Dios. Con la venida de Jesús, su muerte y resurrección, los últimos tiempos ya comenzaron. Hebreos 1:2. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segundos Pedro 3:8. Esto no debe producir desesperación, sino esperanza activa. El plan final de Dios avanza, y su venida está más próxima que nunca. 6. Conexión teológica. Este versículo nos enseña 3 cosas esenciales. 1. La palabra de Dios bendice cuando se recibe con fe. 2. El Apocalipsis no es solo para estudiar, sino para vivir. 3. El tiempo de la preparación es ahora. No podemos posponerlo. En resumen, Apocalipsis 1:3 es un llamado urgente, abrir el corazón a esta profecía, recibirla como palabra de Dios y vivir a la luz de que el tiempo está cerca. Los que lo hacen reciben la bendición especial del Señor. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4-1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. El remitente del mensaje es Juan, identificado aquí simplemente por su nombre, lo que indica que era ampliamente reconocido por las iglesias receptoras. No necesitaba títulos, su autoridad espiritual era incuestionable. Las 7 iglesias estaban ubicadas en la provincia romana de Asia Menor, actual Turquía. Se mencionarán por nombre en los capítulos 2 y 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias fueron escogidas no solo por su existencia histórica, sino porque representan a la Iglesia de Cristo en todas las épocas, enfrentando desafíos espirituales comunes, persecución, tibieza, fidelidad, corrupción, etc. El número 7 en la Biblia es símbolo de plenitud y perfección. Por lo tanto, estas cartas no son solo para esas congregaciones del siglo, y sino para toda la iglesia a lo largo de la historia. Gracia y paz a vosotros. El saludo combina 2 conceptos fundamentales. Gracia, charis, el favor inmerecido de Dios. Paz e Irene, la tranquilidad que proviene de estar en comunión con Él. Este saludo tiene un peso teológico profundo. En un mundo de persecución y caos, la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de la gracia que Dios derrama sobre su pueblo. 3. Del que es y que era y que ha de venir. Aquí comienza la descripción de la fuente del saludo, Dios mismo. Esta triple expresión muestra a Dios como el que es, el Dios eterno que existe en el presente, el que era, el que siempre ha existido desde la eternidad, el que ha de venir, el que intervendrá en la historia para consumar su plan. Esta frase recuerda el nombre divino revelado a Moisés, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Es una afirmación de que Dios es inmutable, eterno y soberano,
y que su llegada traerá justicia y restauración definitiva. 4. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es un pasaje que ha generado debate. ¿Quiénes son los 7 espíritus? Las interpretaciones más aceptadas son: 1. Una referencia simbólica al Espíritu Santo en su plenitud. El número 7 representa perfección, y el Espíritu de Dios es descrito en Isaías 11:2 como un espíritu con múltiples atributos de sabiduría, consejo, poder, conocimiento, etc. 2. Una referencia a 7 seres espirituales, ángeles, delante del trono. Algunos lo ven como los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, Apocalipsis 8:2. Sin embargo, el contexto del saludo, Padre, Espíritu, y en el próximo versículo el Hijo, sugiere que se trata del Espíritu Santo descrito simbólicamente en su plenitud. 5. Conexión teológica. Este versículo nos enseña que la revelación del Apocalipsis está dirigida a la Iglesia universal, no solo a congregaciones específicas. La fuente de la gracia y la paz es el Dios Trino, el Padre eterno, el Espíritu en plenitud y el Hijo glorificado. Verso 5. Dios no está ausente en medio del sufrimiento de su pueblo. Él es, ha sido y vendrá con poder para restaurar todas las cosas. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5:1. Y de Jesucristo. El saludo iniciado en los versículos anteriores ahora llega a su punto central: Jesucristo. Hasta aquí Juan ha mencionado al Padre, el que es, el que era y el que ha de venir, y al Espíritu, los 7 espíritus, y ahora describe al Hijo. Este versículo presenta a Cristo con 3 títulos gloriosos y 3 acciones poderosas, que resumen su obra y autoridad. 2. El testigo fiel. Jesús es llamado el testigo fiel, o martis o pistos. Esta expresión indica que Él revela perfectamente la verdad de Dios, sin alterarla ni ocultarla. Fue fiel hasta la muerte, dando testimonio del Padre incluso al precio de su vida. Filipenses 2:8. Es modelo para la Iglesia, que también está llamada a dar testimonio fiel en medio de la persecución. En un contexto donde los cristianos sufrían por mantenerse firmes en la fe, Juan presenta a Cristo como el ejemplo supremo de fidelidad. Así como Él venció permaneciendo fiel, sus seguidores también pueden vencer. 3. El primogénito de los muertos. Este título conecta con la resurrección. Jesús es el primero que resucitó para nunca más morir. El primogénito, en el sentido de preeminencia y no solo de orden. Su victoria sobre la muerte garantiza que los suyos también resucitarán. 1 Corintios 15:20. Así, Apocalipsis no es un libro de desesperanza, sino un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. Cristo la venció y comparte su victoria con los que le pertenecen. El soberano de los reyes de la tierra. Este título afirma la autoridad suprema de Cristo sobre todos los gobernantes. En un tiempo donde el emperador romano exigía adoración como Señor, Juan declara que Jesús es el verdadero soberano. Los cristianos perseguidos necesitaban escuchar esto. Ningún César, rey o poder humano puede rivalizar con la autoridad de Cristo. Hoy también nos recuerda que, aunque los gobiernos del mundo parezcan tener control, Jesús reina por encima de todos ellos. Mas, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí, Juan pasa de los títulos de Cristo a sus acciones a favor de su pueblo. Nos amó. El verbo está en pasado, señalando un acto consumado. Este amor se manifestó de manera suprema en la cruz. Juan 15:13. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El verbo indica una limpieza definitiva y completa. En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios cubría el pecado temporalmente. En cambio,
La sangre de Cristo no solo cubre, sino que limpia completamente, liberándonos de toda culpa y condenación. Hebreos 9:14. Esto coloca a los creyentes en una nueva posición, libres del pecado, reconciliados con Dios y con acceso directo a su presencia. 6. Conexión teológica. En este solo versículo encontramos un resumen del Evangelio y del Apocalipsis. Cristo es fiel, victorioso sobre la muerte y supremo sobre los poderes terrenales. Su amor y su sacrificio limpian completamente al pecador y lo transforman en parte de su pueblo redimido. Apocalipsis no empieza mostrando juicios, sino recordando que todo lo que sigue está anclado en el amor, la autoridad y la obra redentora de Cristo. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6:1. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí Juan describe el resultado directo de la obra redentora de Cristo. No solo nos amó y nos lavó, versículo 5, sino que nos otorgó una nueva identidad y función. Reyes y sacerdotes. Reyes, somos parte de su reino, llamados a gobernar junto a Cristo, segundo Timoteo 2:12. No se trata solo de autoridad futura en la gloria venidera, sino también de la autoridad espiritual que los creyentes tienen ahora sobre el pecado y las tinieblas. Lucas 10:19. Sacerdotes. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían acceso al lugar santo, los creyentes ahora tienen acceso directo a Dios por medio de Cristo. Hebreos 10:19-22. También tenemos el deber de interceder por el mundo y de ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo. Romanos 12:1. Este doble rol cumple la profecía de Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo que Israel no alcanzó plenamente por causa de su pecado, la Iglesia lo vive gracias a la obra perfecta de Cristo. 2. Para Dios, su Padre. Nuestra identidad de reyes y sacerdotes no existe para nuestra gloria personal, sino para Dios Padre. Esto recalca el propósito último de la redención, ser un pueblo consagrado que vive para exaltar y servir a su Creador. Juan muestra cómo todo el plan de salvación apunta a la glorificación del Padre. Jesús mismo vivió bajo esta misión. Yo he glorificado a ti en la tierra. Juan 17:4, y ahora nos hace partícipes de esa misión. 3. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Este es un estallido de adoración. La expresión gloria e imperio apunta a dos realidades. Gloria, doxa, el reconocimiento, la alabanza y la honra que solo Dios merece. Imperio, kratos, el dominio, el poder y la autoridad suprema que le pertenecen. El uso de por los siglos de los siglos expresa que esta adoración no tendrá fin. Juan desde el comienzo del libro nos invita a contemplar la eternidad como una realidad donde toda autoridad y honra estarán en manos de Dios. Amén. El versículo cierra con esta palabra hebrea que significa así sea o verdaderamente. Es una afirmación de fe, una forma de decir, esto es cierto y me uno a esta verdad. El amén no es solo una conclusión litúrgica, sino un acto de participación. Cuando lo decimos, declaramos que estamos de acuerdo con la gloria y el dominio eterno de Dios. 5. Conexión teológica. En este versículo vemos el propósito del Evangelio y del Apocalipsis. Cristo no solo nos salva de algo, del pecado y la muerte, sino que nos salva para algo, ser un pueblo real y sacerdotal que vive para la gloria de Dios. Nuestra identidad y autoridad espiritual no tienen fin, porque estamos unidos al que reina por los siglos de los siglos. Toda la narrativa del libro, los juicios, las victorias, el triunfo final, se sostiene sobre esta verdad central. Dios es digno de gloria eterna.
En resumen, Apocalipsis 1:6 nos recuerda que no somos simples espectadores en la historia de la salvación. Somos participantes activos del reino, sacerdotes consagrados para Dios, llamados a vivir en adoración y servicio. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, Apocalipsis 1:7:1. He aquí que viene con las nubes. Este versículo abre con un he aquí, idú en griego, que en el lenguaje bíblico significa presten atención, esto es de suma importancia. La frase viene con las nubes tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. En Daniel 7:13, el profeta vio al Hijo del Hombre que venía con las nubes del cielo para recibir autoridad eterna. En el Éxodo y en los Salmos, las nubes representan la gloria y presencia de Dios. Así, Juan no habla de un regreso simbólico, sino de un acontecimiento real y glorioso. Cristo regresará de manera visible y majestuosa, envuelto en las nubes que manifiestan la presencia divina. 2. Y todo ojo le verá. La segunda parte subraya que el regreso de Cristo será visible para toda la humanidad. No será secreto ni limitado a un grupo selecto. Todo ojo le verá. Esto contrasta con su primera venida. Jesús vino en humildad, casi en anonimato. Pero su segunda venida será un acto público, universal y glorioso. Mateo 24:30. Nadie podrá ignorarlo. Y los que le traspasaron. Esta frase tiene dos dimensiones. Histórica, alude a los responsables directos de la crucifixión, romanos y judíos que lo rechazaron. Universal, apunta a toda la humanidad, porque nuestro pecado participó en su muerte. Zacarías 12:10 anticipó este momento. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Cuando Cristo regrese, quienes lo rechazaron experimentarán profundo arrepentimiento o terror, según la disposición de su corazón. 4. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. La palabra lamentación describe un duelo intenso, koptontai, que implica golpearse el pecho en señal de profundo dolor. Aquí vemos dos reacciones posibles al regreso de Cristo. Lamento de arrepentimiento. Algunos se volverán a Él, reconociendo que lo rechazaron y ahora buscan su misericordia. Lamento de juicio. Para otros será demasiado tarde, y su dolor será el del temor y la condenación. En cualquier caso, nadie permanecerá indiferente ante el regreso de Jesús. Sí, amén. El versículo termina con una doble afirmación, sí, griego, y amén, hebreo. Es como si Juan uniera las dos culturas principales de su tiempo para expresar, esto es seguro y absolutamente verdadero. No es un deseo, es una certeza, Cristo vendrá. 6. Conexión teológica. En este único versículo se condensa el mensaje central del Apocalipsis. Jesús regresará glorioso, cumpliendo las promesas de Dios. Todo el mundo lo verá, para salvación o para juicio. Su venida será el cumplimiento definitivo de la justicia divina. Para los creyentes, estas palabras son fuente de esperanza. Para el mundo que lo rechaza, son una advertencia solemne. El Rey viene y nadie podrá escapar de su presencia. En resumen, Apocalipsis 1:7 no es solo una profecía sobre el regreso de Cristo, es un llamado a vivir preparados. El regreso del Señor será visible, glorioso e innegable. Y cada ser humano tendrá que enfrentar el momento más importante de la historia, ver cara a cara al Rey de Reyes. Continuemos con el versículo 8 de Apocalipsis 1, uno de los más cargados de significado teológico en el capítulo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega. Por primera vez en el libro, Jesús mismo habla directamente y lo hace usando un título que solo Dios puede reclamar.
Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego. Es una manera de decir, yo soy el principio y el final, y todo lo que hay en medio. Esta frase abarca toda la existencia, mostrando que Cristo está por encima del tiempo, de la historia y de la creación misma. En otras palabras, Jesús no solo participa en la historia, Él la inicia, la sostiene y la concluirá. 2. Principio y fin. Este título refuerza el anterior. Jesús no solo está al inicio y al final como un espectador, sino que es el propósito mismo del principio y del final. Esto significa que todo comenzó en Él. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo terminará en Él. Filipenses 2:10-11 nos muestra el día cuando toda rodilla se doblará ante Jesús. Esta declaración consuela a los creyentes. La historia no está a la deriva, sino bajo el control absoluto de Cristo. Dice el Señor. La palabra Señor, Kyrios, es un título que en el Antiguo Testamento se aplicaba al mismo Yahvé. Juan está diciendo que Jesús comparte la misma identidad divina que el Padre. Esto rompe con cualquier visión que intente reducir a Cristo a un simple profeta o maestro. Él es el Señor soberano del universo, el que es y que era y que ha de venir. Este título ya apareció en el versículo 4, pero aquí Jesús lo aplica a sí mismo. El que es, Cristo vive en el presente eterno, su existencia no depende de nada. El que era, siempre ha existido antes de la creación como Dios eterno. El que ha de venir, regresará glorioso para consumar su obra y traer juicio y salvación. Esto une su divinidad con su papel escatológico. El que siempre fue y siempre será, viene pronto a poner todas las cosas en su lugar. 5. El Todopoderoso. El versículo culmina con el título Todopoderoso, Pantocrátor, que significa literalmente el que gobierna sobre todo con poder absoluto. En el contexto del Apocalipsis, donde la Iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, esta afirmación es crucial. Ningún César, reino ni fuerza de mal puede desafiar el poder del Cristo resucitado. 6. Conexión teológica. Este versículo es una declaración de la divinidad, eternidad y supremacía de Cristo. Él es el origen y el destino de todas las cosas. El Señor soberano que reina sobre la historia, el Dios que viene para completar su plan eterno. Esto llena al creyente de esperanza. Nuestra vida y nuestro futuro están en manos del Alfa y la Omega, el Todopoderoso que jamás pierde el control. En resumen, Apocalipsis 1:8 nos recuerda que Jesús no es solo el Salvador del pasado, sino el Señor eterno del presente y del futuro. Todo comienza y termina en Él. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9-1. Yo, Juan, vuestro hermano. Juan inicia esta sección presentándose no como apóstol, sino como hermano. Este detalle muestra su humildad y cercanía. No escribe desde una posición superior, sino como parte del mismo cuerpo de Cristo que sufre y espera junto a ellos. Esto es profundamente significativo. Los líderes espirituales no están exentos del sufrimiento ni de las pruebas, sino que participan plenamente con el pueblo de Dios. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan se identifica con tres realidades que definen la vida cristiana. Tribulación. Los creyentes del primer siglo enfrentaban persecución bajo el Imperio Romano. Juan no habla de una dificultad pasajera, sino de una presión constante por causa de la fe. Reino. A pesar de la tribulación, los creyentes ya participan del reino de Cristo. Aunque el reino aún no ha alcanzado su plenitud, ya es una realidad espiritual presente. Paciencia, hipomone.
Esta palabra griega describe una perseverancia activa y firme. No es resignación pasiva, sino la capacidad de mantenerse fiel bajo presión, con la mirada puesta en las promesas de Cristo. Este tríptico resume la experiencia cristiana. Sufrimos con Cristo, reinamos con Él y perseveramos esperando su venida. Estaba en la isla llamada Patmos. Patmos era una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, utilizada por los romanos como lugar de exilio y trabajos forzados. La tradición cristiana señala que Juan fue desterrado allí durante la persecución del emperador Domiciano, alrededor del año 95 de Cristo. Estar en Patmos no era un retiro voluntario, era una condena injusta por causa del Evangelio. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Juan deja claro el motivo de su sufrimiento, su fidelidad al Evangelio. No estaba en Patmos por un delito, ni por desobediencia civil, sino porque su compromiso con predicar la verdad lo llevó a ser rechazado por el sistema del mundo. Este detalle conecta con las palabras de Jesús en Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. 5. Conexión teológica. Este versículo nos enseña varias verdades poderosas. La fe auténtica trae oposición. Seguir a Cristo implica tribulación, porque el mundo rechaza la luz del Evangelio. La esperanza del reino nos sostiene. Incluso en el exilio y el dolor, sabemos que reinamos con Cristo y que nuestro futuro está asegurado en Él. La paciencia cristiana es clave. La perseverancia no es opcional. Es el sello de aquellos que esperan activamente el regreso del Señor. En resumen, Apocalipsis 1:9 nos muestra que Juan, aunque exiliado y oprimido, permaneció fiel. Su experiencia nos recuerda que el sufrimiento por Cristo no es una derrota, sino parte de nuestra participación en su victoria y su reino. Avancemos con el versículo 10 de Apocalipsis 1, que describe el inicio de una de las experiencias más impactantes de Juan, su encuentro con el Cristo glorificado. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10:1. Yo estaba en el Espíritu. Esta frase indica que Juan fue llevado a un estado espiritual extraordinario, más allá de lo natural. La expresión en el Espíritu aparece varias veces en Apocalipsis 1, 10, 4, 2, 17, 3, 21, 10. Y siempre marca el inicio de una visión profunda. Esto no fue una simple reflexión personal o un sueño, fue una experiencia sobrenatural en la que el Espíritu Santo lo capacitó para recibir revelación divina. Ezequiel 2:2, 3:12. En otras palabras, el Espíritu abrió sus sentidos espirituales para percibir lo que no podía ver con los ojos naturales. En el día del Señor. Aquí surge una pregunta clave. ¿A qué día del Señor se refiere? La mayoría de los comentaristas coinciden en que se trata del domingo, el día de la resurrección de Cristo, ya reconocido por la iglesia primitiva como un día de reunión y adoración, Hechos 27, 1 Corintios 16:2. Otros ven una conexión con el concepto profético del día del Señor, que en el Antiguo Testamento describe el tiempo del juicio y la intervención divina, Isaías 13:6, Joel 2:31. Es probable que ambas ideas se unan aquí. Juan estaba adorando en el domingo, pero es llevado en visión al gran día del Señor, el tiempo final de su manifestación gloriosa. 3. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. De repente, la visión comienza con un sonido impresionante, una voz como de trompeta. En el contexto bíblico, las trompetas tienen múltiples funciones. Convocar al pueblo de Dios, Éxodo 19:16, Números 10:3.
volverá a anunciar la presencia divina. Éxodo 19:19, en el monte Sinaí. Proclamar advertencias o juicios. Joel 2:1. La voz, como de trompeta, no solo indica poder y autoridad, sino que prepara el ambiente. Lo que Juan va a escuchar es un mensaje divino que convoca, alerta y revela. 4. Conexión teológica. Este versículo nos muestra cómo Dios inicia la revelación. Es el Espíritu quien nos lleva a una dimensión más profunda de comunión y entendimiento. Cristo habla con voz irresistible, llamando a su siervo a recibir un mensaje urgente para la Iglesia. La experiencia de Juan ocurre en un contexto de adoración, recordándonos que los momentos más grandes de revelación surgen cuando nos rendimos delante de Dios. En resumen, Apocalipsis 1:10 marca el inicio de una experiencia transformadora. Juan, en un estado espiritual especial y en el día dedicado al Señor, escucha una voz majestuosa que lo prepara para una visión del Cristo glorificado. La revelación comienza cuando estamos atentos a la voz de Dios en medio de nuestra adoración. Avancemos con el versículo 11 de Apocalipsis 1, que contiene el primer mandato directo que Cristo da a Juan en esta visión. Apocalipsis 1:11, que decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Apocalipsis 1:11:1, que decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». La voz que Juan escucha se identifica inmediatamente. Es Cristo mismo hablando con autoridad divina. Repite el título ya visto en el versículo 8, Alfa y Omega, y añade el primero y el último. Alfa y Omega abarca toda la existencia, el inicio y el final, el primero y el último. Isaías 44:6 conecta a Jesús directamente con el Dios del Antiguo Testamento, quien se describe como único y eterno. Esta doble declaración reafirma que el mensaje que recibirá Juan proviene del Cristo eterno, soberano sobre toda la historia. 2. Escribe en un libro lo que ves. Aquí surge el primer mandato: escribir. Cristo no quiere que las visiones sean solo para Juan, sino para toda la Iglesia. La revelación es un mensaje destinado a edificar, advertir y fortalecer al pueblo de Dios. El hecho de que se le diga lo que ves indica que Juan registrará visiones, no simples ideas. Por eso el Apocalipsis está lleno de imágenes, símbolos y descripciones impactantes. Es una revelación visual y profética. 3. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Jesús ordena que el mensaje no quede encerrado, debe ser compartido. La revelación se dirige a 7 iglesias reales en Asia Menor. Éfeso, una iglesia activa pero que había perdido su primer amor. Esmirna, fiel en medio de persecución. Pérgamo, fiel pero con peligro de corrupción doctrinal. Tiatira, creciente en amor pero tolerante al pecado. Sardis, con apariencia de vida pero espiritualmente muerta. Filadelfia, perseverante y fiel, con una puerta abierta por Cristo. Laodicea, autosuficiente y tibia, necesitada de arrepentimiento. El número 7 no es casual. En la Biblia representa plenitud. Así que estas iglesias, aunque históricas, simbolizan a toda la Iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. 4. Conexión teológica. Este versículo nos deja varias enseñanzas clave. Cristo es el dueño absoluto de la revelación. Lo que Juan va a escribir no proviene de él, sino del Señor eterno. La revelación debe compartirse. Dios no nos habla para que guardemos el mensaje en secreto, sino para que lo transmitamos. El mensaje es para toda la Iglesia. Aunque dirigido a 7 congregaciones específicas, Apocalipsis sigue hablando a cada creyente en cualquier época. En resumen,
Apocalipsis 1:11 nos muestra que la visión no fue solo para Juan, es un mensaje de Cristo para toda su iglesia. Él, el Alfa y la Omega, nos recuerda que está en control de la historia y nos llama a recibir y aplicar su palabra con seriedad. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:12:1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Este detalle transmite el impacto del momento. Juan escucha primero una voz, y luego gira para ver quién le habla. La frase, ver la voz, es una forma literaria para indicar que Juan busca al que está detrás de esas palabras, no solo el sonido. Es un gesto de expectativa y reverencia. Sabe que lo que escucha es sobrenatural. El hecho de que Juan primero oye y luego ve es clave. En la revelación bíblica, el oír precede al ver. Primero, recibimos el mensaje, luego entendemos lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Ves? Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Lo primero que Juan ve al girar no es directamente a Cristo, sino 7 candeleros de oro. En el versículo 20, que estudiaremos luego, se nos dice que estos candeleros representan a las 7 iglesias. El hecho de que sean de oro indica su valor, santidad y propósito sagrado. Aunque imperfectas, como veremos en los capítulos 2 y 3, Cristo las considera preciosas. La imagen de los candeleros recuerda el candelabro, menorá, del tabernáculo y el templo, Éxodo 25, 31, 40. Un símbolo de la presencia de Dios iluminando en medio de su pueblo. Así, antes de mostrarse a sí mismo, Cristo muestra el lugar donde Él está en medio de sus iglesias. Conexión simbólica y teológica. Este simple versículo contiene verdades profundas. Cristo habita en medio de su iglesia. No está distante ni aislado, camina entre sus candeleros, como veremos en el versículo 13. La iglesia está llamada a ser luz. Los candeleros no producen luz por sí mismos. Su función es sostenerla. Así, los creyentes no son la fuente de la luz, sino los portadores de la luz de Cristo. Mateo 5, 14, 16. El oro representa el valor que Dios le da a su pueblo. Aún con sus fallas, las iglesias son preciosas para Él porque fueron compradas con su sangre. Hechos 20, 28, Juan. Preparación para la visión. Este versículo prepara el escenario para lo que viene. El Cristo glorificado se revelará en medio de sus iglesias. El hecho de que Juan vea primero los candeleros y no a Cristo subraya un punto esencial. Cristo no puede separarse de su iglesia. Si queremos verlo en su gloria, debemos entender su relación íntima con su pueblo. En resumen, Apocalipsis 1:12 nos muestra que antes de revelarse, Cristo dirige nuestra atención a su iglesia, preciosa como el oro, llamada a ser luz y acompañada siempre por su Señor. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1:13:1. Y en medio de los 7 candeleros, el lugar donde Cristo aparece es significativo. En medio de los candeleros, es decir, en medio de su iglesia. Él no está distante, vigilando desde lejos. Está presente, caminando y obrando en medio de su pueblo. Esto conecta con Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para las iglesias perseguidas a las que Juan escribe, esta visión es profundamente consoladora. Cristo no las ha abandonado. A uno semejante al Hijo del Hombre. Juan usa el título Hijo del Hombre, tomado de Daniel 7:13, donde el profeta ve al Mesías recibiendo dominio eterno. Este título destaca la humanidad glorificada de Cristo. Sigue siendo el Hijo del Hombre, pero ahora revestido de majestad divina. También resalta su papel como rey y juez, pues en Daniel el Hijo del Hombre es aquel a quien el Padre entrega toda autoridad. En resumen,
Juan ve al mismo Jesús que conoció en la tierra, pero ahora glorificado y revestido del esplendor del cielo. Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Esta prenda larga y completa no es ropa común, sino el atuendo de alguien de alta dignidad. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, Éxodo 28:4, y los reyes, 1 Samuel 24:4, vestían así. Por lo tanto, esta vestimenta revela a Cristo como Rey y Sumo Sacerdote, gobierna sobre su pueblo y al mismo tiempo intercede por él. Hebreos 4:14-16. 4. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro es un símbolo de realeza y autoridad, pero también de servicio. En la antigüedad, un cinturón al pecho indicaba que la persona no estaba trabajando en labores manuales, sino en funciones de autoridad y honor. El hecho de que sea de oro resalta su pureza y majestad. Cristo aparece como Rey sacerdote en plena gloria, combinando en sí mismo los dos oficios más altos del antiguo pacto. 5. Conexión teológica. Este versículo revela quién es Cristo ahora. Está presente y activo en su iglesia. Es el Hijo del Hombre glorificado con toda autoridad. Es Rey y Sumo Sacerdote, aquel que gobierna y al mismo tiempo intercede por su pueblo. Para los creyentes perseguidos, esta visión es un mensaje de consuelo y esperanza. El Cristo que camina entre ellos es el Señor soberano que los ama, guía y defiende. En resumen, Apocalipsis 1:13 nos presenta a Cristo glorificado como el Rey y Sacerdote Supremo, caminando en medio de su iglesia. Es la perfecta combinación de autoridad y cuidado, majestad y cercanía. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis 1:14. 1. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Juan describe primero la cabeza y el cabello de Cristo, blancos como lana y como nieve. Esta doble comparación enfatiza el resplandor puro y brillante de su cabello. En el contexto bíblico, el cabello blanco es símbolo de sabiduría, eternidad y pureza. Esto conecta directamente con Daniel 7:9, donde el anciano de días tiene cabellos blancos como lana. Con esto, Juan declara implícitamente que Jesús comparte la misma naturaleza divina y eterna que el Padre. El color blanco aquí no implica vejez en sentido humano, sino la gloria incorruptible y la santidad perfecta de Cristo. Sus ojos como llama de fuego. Los ojos de Cristo son descritos como llama de fuego, una imagen poderosa que transmite penetración absoluta. Nada puede esconderse de su mirada. El velo profundo del corazón, Hebreos 4:13. Pureza y juicio. El fuego purifica lo que es santo y consume lo que es corrupto. Cristo, como juez, examina y disciplina a su iglesia. Pasión y celo. Sus ojos reflejan el amor ardiente por su pueblo y el celo por la santidad de su iglesia. En otras palabras, la mirada de Cristo traspasa toda máscara y revela la verdad del interior humano. 3. Conexión teológica. Este versículo revela aspectos profundos del carácter glorificado de Cristo, eterno y divino. Su cabello blanco lo conecta con el anciano de días. Daniel 7:9, mostrando que Cristo comparte la gloria y la eternidad del Padre. Juez justo, sus ojos como fuego no son sólo para contemplar, sino para juzgar con justicia. Apocalipsis 19:12. Pastor amoroso. Al mismo tiempo, esa mirada ardiente refleja el amor apasionado que busca purificar y transformar a su iglesia. Implicación para la iglesia, para las iglesias de Asia y para nosotros hoy. Esta descripción tiene un mensaje claro. Cristo ve todo. Ninguna obra, pecado o sufrimiento pasa desapercibido ante Él. Cristo purifica. Su mirada ardiente busca eliminar lo que contamina su iglesia. Cristo reina.
El mismo que camina en medio de sus iglesias es el Señor eterno que gobierna con santidad y poder. En resumen, Apocalipsis 1:14 nos presenta al Cristo glorificado, con cabello blanco, que refleja su eternidad y pureza, y ojos como fuego, que revelan su conocimiento perfecto, su amor apasionado y su autoridad como juez justo. Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:15:1. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. En el mundo antiguo, los pies eran símbolo de poder y estabilidad, y cuando alguien estaba de pie, reflejaba dominio. Bronce bruñido. El bronce pulido es fuerte y brillante. En el Antiguo Testamento, el bronce estaba asociado con el juicio y la justicia. Números 21:8, 9. Ezequiel 1:7. Refulgente como en un horno. Esta expresión añade la idea de fuego intenso, algo purificado y listo para ejecutar justicia. En resumen, los pies de Cristo representan su fuerza inquebrantable y su capacidad de juzgar y someter a sus enemigos. Son pies firmes que pisan con autoridad sobre toda la creación, y su voz como estruendo de muchas aguas. Juan describe la voz de Cristo como el rugido poderoso de aguas abundantes. Esta imagen transmite majestad, autoridad y sobrecogimiento. Ezequiel 43:2 usa una descripción similar para la voz de Dios, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. La voz de Cristo no puede ser ignorada, es atronadora, imponente y llena de autoridad divina. Para Juan, escuchar esa voz debió haber sido tan impactante como el estruendo de una gran cascada o el rugir del mar. 3. Conexión teológica. Este versículo revela más sobre el Cristo glorificado. Sus pies firmes y ardientes lo muestran como el juez que camina en santidad, purificando y gobernando a su iglesia y al mundo. Su voz poderosa lo presenta como el Rey cuya palabra tiene autoridad suprema, capaz de consolar a sus hijos y aterrorizar a sus enemigos. Implicación para la iglesia. Para las iglesias perseguidas y debilitadas, esta imagen tiene un gran significado. Cristo es firme y justo. Sus pies representan que su reino es inquebrantable. Cristo habla con autoridad. En medio del ruido de Roma y del mundo, su voz domina sobre todo, recordando que su palabra es la última y definitiva. En resumen, Apocalipsis 1:15 nos muestra al Cristo glorificado con pies como bronce ardiente, firmes y justos, y con una voz como el estruendo de muchas aguas, que transmite su autoridad irresistible y majestad divina. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16:1. Tenía en su diestra 7 estrellas. La mano derecha diestra en la Biblia representa poder, autoridad y protección. Estas 7 estrellas, según el versículo 20, representan a los ángeles mensajeros de las 7 iglesias. Que estén en su mano derecha significa que Cristo sostiene y gobierna a los líderes y mensajeros de sus iglesias. No están a la deriva. Su seguridad y misión dependen de Él. Además, las estrellas iluminan en la oscuridad. Cristo no solo sostiene a su iglesia, sino que la equipa para brillar como testigo en medio de un mundo caído. Filipenses 2:15. En 2, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta imagen es profundamente simbólica. La espada no está en sus manos, sino en su boca. Representa la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del corazón humano. Es de 2 filos. Significa que hiere y sana, juzga y salva. Su palabra puede traer consuelo a los fieles, pero también juicio a los rebeldes.
Aquí Cristo aparece como el juez divino, cuya palabra ejecuta justicia y establece verdad. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Finalmente, Juan describe el rostro de Cristo. Brilla como el sol en todo su esplendor. Esta es una imagen de gloria divina, recordando el momento de la transfiguración, Mateo 17:2, donde el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Este resplandor simboliza la santidad y majestad inalcanzable de Cristo. Mirar su rostro glorificado es contemplar la manifestación visible de la gloria de Dios, segundo Corintios 4:6. 4. Conexión teológica. En conjunto, este versículo presenta una triple imagen poderosa de Cristo. Protector y Señor de su iglesia, sostiene las estrellas, mensajeros, en su mano derecha. Juez y Rey. Su palabra, como espada, ejerce autoridad suprema sobre toda la tierra. Gloria divina, su rostro resplandece con la luz misma de Dios, recordándonos que Él es la fuente de toda vida y verdad. Implicación para la iglesia. Para los creyentes perseguidos, esta visión transmite esperanza. Cristo sostiene a su iglesia. No importa cuán frágiles parezcan sus líderes o congregaciones, están en la mano del Todopoderoso. Cristo juzga con justicia. Su palabra defiende a los suyos y condena el mal. Cristo brilla con gloria eterna. Su presencia supera cualquier oscuridad que el mundo pueda imponer. En resumen, Apocalipsis 1:16 concluye la descripción del Cristo glorificado. Rey soberano que sostiene a su iglesia, juez cuya palabra corta como espada, y Señor cuya gloria ilumina con resplandor inigualable. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17:1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La reacción de Juan es inmediata y natural ante una visión tan gloriosa. Cae postrado como si estuviera muerto. Esta expresión no significa que perdió la conciencia, sino que quedó totalmente derrumbado por la sobrecogedora majestad de Cristo. En la Biblia, esta reacción es común cuando los hombres se encuentran con lo divino. Ezequiel 1:28, Daniel 10:8-9, e incluso los discípulos en la Transfiguración, Mateo 17:6, reaccionaron de manera similar. Nadie puede permanecer indiferente ante la gloria del Cristo resucitado. Su santidad nos revela nuestra pequeñez y nos lleva a la completa rendición. Y Él puso su diestra sobre mí. El gesto de Cristo es profundamente significativo. La diestra simboliza poder, autoridad y bendición. Poner la mano sobre Juan no solo lo reconforta, sino que lo levanta, lo restaura y lo fortalece. En otras palabras, el Cristo glorioso que inspira temor también brinda consuelo. Él no nos aplasta con su gloria, nos levanta con su gracia, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. La primera palabra que Cristo pronuncia es, no temas. Esta frase, repetida en toda la Escritura, es la respuesta divina al temor humano. Es como si Jesús dijera, sí, soy glorioso, sí, soy el juez, pero estoy aquí contigo, no tienes nada que temer. Luego reafirma su identidad, yo soy el primero y el último. Esta declaración repite el lenguaje de Isaías 44:6 y Apocalipsis 1:8, mostrando que Cristo es el eterno Señor de la historia, el principio y el fin de todo. Para Juan y para nosotros, estas palabras son un ancla. Si Cristo es el primero y el último, nada escapa a su control. 4. Conexión teológica. Este versículo revela la paradoja gloriosa de Cristo. Inspira temor con su gloria, pero da consuelo con su gracia. Es el Señor eterno que gobierna la historia, pero se inclina para levantar a su siervo. La visión no busca aplastar a Juan,
sino prepararlo para recibir un mensaje que cambiará su vida y la de toda la iglesia. Implicación para la iglesia. Para las iglesias perseguidas y para todo creyente, este versículo trae esperanza. Cuando la gloria de Cristo nos sobrecoge, su gracia nos sostiene. No hay motivo para temer. El mismo que gobierna el inicio y el fin de la historia camina con nosotros hoy. En resumen, Apocalipsis 1:17 nos muestra la doble realidad del Cristo glorificado. Su majestad nos humilla hasta el suelo, pero su gracia nos levanta y nos fortalece. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18:1. Y el que vivo y estuve muerto. Cristo comienza reafirmando su identidad como el viviente. Estuve muerto. Se refiere a su sacrificio en la cruz. Jesús realmente murió, cargando el peso del pecado de la humanidad. Y el que vivo declara su resurrección triunfal. Ya no es el Cristo sufriente, sino el Señor resucitado, inmortal y glorificado. Esta frase conecta con Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús venció la muerte no solo para sí mismo, sino para dar vida eterna a los que creen en Él. 2. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Cristo añade un énfasis. Vive eternamente. Su resurrección no fue temporal como la de Lázaro. Es definitiva, eterna, inquebrantable. Por los siglos de los siglos, refuerza que su vida es eterna e inmortal, un eco directo de su divinidad. El amén no es un simple cierre, significa así es, así será. Es una afirmación contundente de la realidad de su victoria. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está una de las declaraciones más impactantes de Cristo. Tiene las llaves. En el mundo antiguo, quien tenía las llaves tenía autoridad absoluta. La muerte representa el final físico y el Hades, en griego el lugar de los muertos, era visto como el dominio del más allá. Cristo afirma que Él tiene control total sobre la muerte y el destino eterno de las almas. Nadie muere sin que Él lo permita. Nadie puede ser retenido en la muerte si Él decide dar vida. Esto significa que el poder del infierno y de la muerte está completamente sometido a Cristo. U4. Conexión teológica. Este versículo resume el Evangelio. Cristo murió verdaderamente, pero ahora vive eternamente. Venció a la muerte quitándole su aguijón, 1 Corintios 15:55. Tiene autoridad absoluta sobre la vida y el destino eterno de toda persona. Para Juan y las iglesias perseguidas, esta declaración era un mensaje de esperanza. Aunque Roma pudiera matar el cuerpo, solo Cristo tiene el poder sobre la vida eterna. 5. Implicación para la iglesia. Este versículo transforma nuestra perspectiva. No hay temor ante la muerte. Nuestro Señor la venció. Nuestra eternidad está segura en sus manos. Él tiene las llaves, nadie más. La vida cristiana se sostiene en un Cristo vivo, no en un recuerdo muerto. En resumen, Apocalipsis 1:18 es la proclamación triunfal de Cristo. El Señor resucitado vive eternamente, ha derrotado la muerte y tiene autoridad absoluta sobre el destino de las almas. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19:1. Escribe Cristo reafirma la orden dada antes. Versículo 11. Juan debe escribir. La revelación no es para quedarse solo en el ámbito personal, sino para ser transmitida a toda la iglesia. Lo que Juan recibe es palabra inspirada, y por eso debe registrarse de forma fiel y completa. Esta instrucción refuerza que Apocalipsis no es un libro privado, sino un mensaje para el pueblo de Dios en toda época. 2. Las cosas que has visto. Esto se refiere a la visión inicial del Cristo glorificado.
versículos 9-18. Juan debe dejar constancia de esta revelación, porque la visión del Señor resucitado es la base de todo el libro. Cristo glorificado es el centro de Apocalipsis 3. Y las que son. Aquí Cristo se refiere al estado presente de las iglesias a las que Juan escribe, capítulos 2 y 3. Estas cartas muestran el diagnóstico espiritual de la iglesia en su contexto histórico y representan las realidades espirituales del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. En otras palabras, las que son nos hablan de la hora, de cómo la iglesia vive y lucha en el tiempo presente. Y las que han de ser después de estas, finalmente, Cristo anuncia que Juan escribirá sobre lo que sucederá en el futuro, capítulos 4 al 22. Aquí comienza el aspecto profético y escatológico del libro, el desenlace de la historia humana bajo el gobierno de Cristo. Incluye juicios, eventos finales y la esperanza de la nueva creación. 5. Conexión teológica. Este versículo estructura todo el Apocalipsis. Capítulo 1. Lo que Juan ha visto, Cristo glorificado. Capítulos 2 y 3. Las que son, las iglesias y su condición. Capítulos 4 al 22. Las que han de ser, eventos futuros, juicios y la consumación final. Cristo muestra que la revelación es integral. Incluye el pasado, la visión, el presente, la condición de la iglesia y el futuro, los eventos por venir. Implicación para la iglesia. Este versículo nos recuerda, la revelación de Cristo es total, abarca lo que fue, lo que es y lo que será. El Apocalipsis no es solo un libro del futuro, también habla al presente, diagnosticando y corrigiendo a la iglesia. Nuestro Dios tiene control sobre toda la historia. Pasado, presente y futuro están bajo su autoridad. En resumen, Apocalipsis 1:19 es la hoja de ruta del libro. Cristo le ordena a Juan escribir lo que ya vio, la visión de Cristo, lo que ocurre ahora, las iglesias, y lo que vendrá, el desenlace de la historia. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:21. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Cristo aclara que lo que Juan vio no es literal, sino un misterio, es decir, una verdad divina antes oculta y ahora revelada. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias. Que estén en la diestra de Cristo indica que Él las sostiene, las protege y ejerce autoridad sobre ellas. ¿Quiénes son estos ángeles? Existen 2 interpretaciones principales. 1. Ángeles celestiales, guardianes espirituales asignados a cada iglesia. 2. Mensajeros humanos, probablemente líderes o pastores de las iglesias. Ambas interpretaciones destacan algo importante. Cristo tiene el control absoluto sobre quienes guían y sirven a su iglesia. Y de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros son claramente identificados como las 7 iglesias de Asia Menor. Un candelero no produce luz por sí mismo, solo sostiene la luz. Así, la iglesia no es la fuente de la luz, sino la portadora de la luz de Cristo. Mateo 5, 14, 16. Que sean de oro refleja su valor ante Dios. A pesar de sus fallas, las iglesias son preciosas porque fueron compradas con la sangre de Cristo. 3. El simbolismo central. En este versículo Cristo explica la visión inicial. 1, 12, 16. Él está en medio de los candeleros. Cristo habita entre sus iglesias. Él sostiene las estrellas en su mano. Cristo cuida y gobierna a quienes llevan el mensaje de su iglesia. Esta revelación subraya un mensaje vital. La iglesia no está sola ni abandonada. Cristo está presente, activo y soberano en medio de ella. 4. Conexión teológica. Este versículo es un recordatorio poderoso de la naturaleza de la iglesia.
Cristo está en medio de ella. No es un espectador distante, sino el Señor presente que la sostiene y la purifica. Cristo tiene autoridad sobre sus mensajeros. Los líderes espirituales no son autónomos, están bajo el gobierno de Cristo. La Iglesia tiene un llamado santo, ser luz en un mundo oscuro, sosteniendo el mensaje del Evangelio. 3. Implicación para la Iglesia. Este versículo consuela y desafía a la Iglesia. Consuelo. Cristo no abandona a su pueblo, camina entre ellos. Advertencia. Si los candeleros no cumplen su propósito, ser luz, Cristo puede removerlos. Apocalipsis 2:5. Llamado permanecer fieles, sabiendo que el Señor mismo sostiene a su Iglesia. En resumen, Apocalipsis 1:20 revela que las estrellas son los mensajeros de las iglesias y los candeleros son las iglesias mismas. Cristo está en medio de ellas y las sostiene en su mano, mostrando su presencia activa y su autoridad sobre su pueblo. Con este versículo cerramos el capítulo 1 de Apocalipsis, la visión del Cristo glorificado que reina sobre su iglesia. Qué impactante es descubrir al Cristo glorificado que reina sobre su iglesia. Si este estudio te ayudó a entender mejor Apocalipsis 1, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos. Comparte este video para que más personas conozcan la grandeza de Jesús y cuéntame en los comentarios, ¿qué otra parte del Apocalipsis te gustaría que estudiemos a fondo? Nos vemos en el próximo capítulo.